Cordial saludo para toda la comunidad académica, para los estudiantes y docentes y demás acompañantes en el Snack Coffee. Mi nombre es Juan Guillermo Muñoz Cataño. Soy el líder de la línea de Machine Learning del Grupo de Investigación de Sistemas e Informática. Bueno, para iniciar vamos a ver algo básico de qué es Machine Learning. Básicamente Machine Learning es aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas, entre otros. Sirve para desarrollar programas de computadora que nos permitan realizar tareas complejas, entre las cuales podemos tener predecir, diagnosticar, planificar y reconocer. Algunas muy comunes, por ejemplo, es diagnosticar una enfermedad médica, ¿cierto? O predecir o dar un pronóstico de cómo se va a comportar un mercado en el próximo año, dadas unas características. Adicional a eso, también podemos tener sistemas de recomendación. Estos sistemas nos pueden dar una mano en el momento de tomar decisiones o planificar proyectos a futuro. Además de eso, podemos reconocer patrones. Por ejemplo, en algunas imágenes podríamos diferenciar algunos rostros o diferenciar animales dados unas características. Estos programas son desarrollados básicamente con la información histórica del fenómeno, ¿cierto? Vamos a estudiar un fenómeno de pronóstico, necesitamos saber los precios de algún mercado, vamos a necesitar los datos históricos de cómo se ha comportado ese mercado en los últimos años. Los modelos de aprendizaje automático son la combinación de los algoritmos y la información histórica. Estos modelos básicamente se entrenan a través de los datos históricos y de esta manera, dependiendo del algoritmo, generamos un. Hay diferentes tipos de aprendizaje automático. Entre algunos de ellos está el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje semisupervisado. Básicamente en el aprendizaje supervisado ya debemos de tener unos datos etiquetados. Esto quiere decir de que dadas unas características nosotros ya tenemos unas salidas. Por ende, el humano debe elegir entre variables independientes y dependientes dependiendo de las entradas y salidas lo que desea hacer o el modelo que quiere entrenar. Por decir algo, si voy a entrenar un modelo de demanda de energía, podría partir de cómo se comporta la demanda de energía en los últimos años por día a día, ¿cierto? Y de esta manera después poder hacer un pronóstico de cómo se va a comportar el precio. En aprendizaje no supervisado ya no tenemos información etiquetada, ya no tendremos datos etiquetados. Básicamente vamos a tener un conjunto de datos donde los algoritmos de aprendizaje no supervisados nos van a permitir agrupar los datos de tal forma de que queden, dependiendo de una medida de distancia, las características más similares en grupos. ¿Listo? Las técnicas más conocidas son las de agrupamiento de clúster. En aprendizaje semisupervisado, básicamente lo que tenemos es generar unos algoritmos que se basan en algoritmos de aprendizaje supervisado, o sea que tenemos datos etiquetados, eh, que normalmente conseguir datos etiquetados son bastante costosos porque un humano debe de decir qué, qué concluye cada uno de estos datos o cada una de estas características. Por ejemplo, si tenemos 10.000 imágenes de gatos, ¿cierto? Entonces un humano tuvo que haber vigilado todas estas imágenes y decir que se trataba, que en esta imagen se encontraba un gato. Digamos que vamos a encontrar la cantidad, entonces digamos, si tengo esas 10.000 imágenes, ¿cuántos gatos habían en cada una de esas imágenes? Y un humano tuvo que haber digitado esto. Luego de tener esto, entrenamos un modelo que nos permita encontrar la cantidad de gatos y que nos permita encontrar los gatos que hay en las imágenes. Adicional a eso, pues podemos agregar imágenes en nuestro modelo que no los contengan con el fin de identificar las características con las que podemos obtener la respuesta correcta. Como esto es costoso, los algoritmos de aprendizaje semi-supervisado lo que tratan es de usar datos tanto etiquetados como no etiquetados para mejorar la eficacia de los. Bueno, entre las técnicas de Machine Learning, las más comunes son la regresión, la clasificación, entre ellas pues podemos tener
Bueno, entre las regresiones podemos tener regresiones lineales, regresiones polinomiales, ¿cierto? Y entre la clasificación, entonces podemos tener árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial, agrupamiento, entonces está clustering, y entonces uno de los algoritmos más conocidos, los k vecinos más cercanos, y lo que hace es agruparnos los datos dadas unas características. Por último, están las técnicas de reducción de datos. Ellas lo que hacen es reducir la cantidad de información que nosotros tenemos en una data con el fin de que eh, podamos reducir los costos de procesamiento y quitar información que es redundante y que nos puede agregar ruido en nuestro modelo. Bueno, uno de estos ejemplos, como lo estaba hablando en principio, son los pronósticos en la demanda de energía, ¿cierto? Entonces podemos tener una tabla de datos con el historial de todos los datos entre un año u otro, en este caso 2000 a 2009. Lo que podemos hacer es empezar a estudiar las correlaciones que tiene la demanda de energía con las demás informaciones que están. Por ejemplo, la generación, el precio, la entrada de otras fuentes de energía, ¿cierto? Y de esa manera nosotros podemos generar modelos que nos permitan saber cómo va a ser la demanda en el próximo año. Bueno, el semillero de Machine Learning, pues en este semestre estuvo en el horario de 8 a 12 del mediodía bajo mi dirección y les voy a contar un poco qué se hace en este semillero basado en lo que les acabo de explicar. Lo primero es que el semillero de Machine Learning se está desarrollando en el lenguaje de programación Python. Hay otros lenguajes de programación que también sirven, que pueden trabajar este tipo de algoritmos, por ejemplo, en R, o hay algunas herramientas que nos podían permitir trabajar mucho de una manera diferente este tipo de técnicas, pero en este semillero estamos trabajando Python. Básicamente, para los estudiantes que están ingresando al semillero, están aprendiendo el manejo de diccionarios, listas y data frames. Esto con el fin de empezar a trabajar toda la parte de manejo de información, de datos. La librería que se está usando en el semillero es Scikit-learn y con ella estamos trabajando algoritmos básicos como de clasificación, regresión, clustering. Entre estos datos que podemos analizar, pues como lo nombraba, podemos tener entonces lo siguiente. Adicional a esto, entonces estamos tocando los tipos de aprendizaje automático como supervisado y no supervisado. Bueno, para las actividades del semillero no tienen que preocuparse por la información que requerimos para nuestros modelos. Para esto estamos usando diferentes bases de datos donde cada estudiante puede seleccionar qué base de datos es la más adecuada o con cuál más se identifica para trabajar sus modelos. Entonces usamos bases de datos libres, con ellas podemos entrenar diferentes modelos y podemos concluir. Después podemos llevar estos modelos o podemos migrar algunos modelos o volver a entrenar de acuerdo a una data real si es el caso. Entonces, en las actividades del semillero se está trabajando Jupyter Notebook con el software de Anaconda y para ello entonces lo que hacemos es trabajar la información, empezar a hacer estudios de correlación y finalmente mirar qué variables o qué características de nuestros datas pues son las más adecuadas o cuáles son las que requieren estudio con los cuales podemos trabajar y empezamos a aplicar diferentes modelos de Machine Learning para su estudio. En este caso, por ejemplo, bueno, los invito a todos a que participen en la línea de investigación de Machine Learning, pero este es mi dato de contacto jgmunoc@correo.iu.edu.co. Los espero a todos para el próximo año. No duden en escribirme cualquier duda o cualquier proyecto que quieran trabajar y que crean que es de las herramientas y las técnicas de Machine Learning. Muchas gracias para todos, les deseo un feliz día y que disfruten esta